Muy buenas tardes, amados en Cristo, el Señor los bendiga grandemente. Yo soy su hermano Jesús Cortés. Muchísimas gracias por estar por aquí por el canal nuevamente. Sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa. El día de hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta muy importante, que es sola fide. Primeramente les respondo y después les explico. Sola fide es un término en latín que traducido al español es sola fe o solo por fe o fe sola. Cualquiera de esas tres es muy válida. Esta es una de las 5 frases principales que fueron acuñadas durante el tiempo de la Reforma Protestante para defender que el cristiano es justificado delante del Señor, es salvado por la gracia de Cristo, es redimido únicamente por medio de la fe. Esto en lo que compete al propio ser humano, ya que lo que compete a Dios hacia nosotros es un tema para otro video. Pero en cuanto a lo que compete al ser humano, lo único que le corresponde para obtener esa salvación o esa justificación es únicamente depositar su fe en la obra salvífica del Señor. Pero ahora les explico, porque aunque la respuesta es eso básicamente, vamos a tratar de argumentarlo con pasajes bíblicos, porque esto es una verdad bíblica que nosotros podemos llevar en la mente todos los días. Y vamos a empezar por ahí por el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, para empezar descartando una idea que es opuesta a lo que es la salvación solo por fe. Tito 3:5 dice de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó de nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, amados en Cristo, lo primero que necesitamos entender acerca de la sola fide es que esto descarta las obras o cualquier otro mérito humano como medio para obtener la salvación del Señor. Ojo que esto no hace que el cristiano tenga que dejar de hacer buenas obras o que no se sienta en la responsabilidad de retribuir algo hacia su prójimo. Para nada descarta ser buenas personas o mostrar el amor hacia las demás personas. Pero lo que sí descarta es cualquier obra o acción humana como medio de salvación. Es decir, que nosotros podamos ganar nuestra salvación. Como otras posturas podrían proponer, como podría ser el pelagianismo, en el cual se expresa que el ser humano es capaz de iniciar y culminar su salvación, o como tal vez podría ser el semipelagianismo, en el cual el ser humano es capaz de iniciar su salvación por sí mismo y concluirla en el Señor. Esas son dos posturas soteriológicas que realmente no están respaldadas por la sola fide. Luego vamos a ver qué otras posturas soteriológicas hay, pero ahorita nos vamos a basar en el hecho de que la fe como medio instrumental para la salvación es único, es lo único que nosotros tenemos para obtenerla, y eso lo vamos a ver también afirmado en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, uno de los pasajes más frecuentados, creo yo, por nosotros los cristianos, principalmente si usted participa de la obra de evangelismo con algunas otras personas, seguro que lo tiene anotado. Pero lo leemos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra con la cual abre el capítulo 5, justificados, dikaiostentes, como es obvio, no soy muy avanzado en el griego, pero dikaiostentes es una palabra que refiere del griego y que quiere decir ser declarado justo, ser exonerado, ser libertado. Es lo que significa dikaiostentes. Y dikaiostentes es un término absoluto. En términos legales, en un juicio, cuando una persona es declarada dikaiostentes, esta persona es liberada de toda culpa y es exonerada en su totalidad, y esta persona es declarada justa. Eso es lo que significa dikaiostentes. Entonces, cuando nosotros leemos justificados en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, y cada vez que leamos la palabra justificados aplicada a los creyentes, vamos a comprender que se trata de la declaración de justicia que Dios hace sobre nosotros por medio de, adivinaron, por medio de la fe. Siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que nosotros los cristianos únicamente necesitamos el medio de fe como
como herramienta perfecta para obtener la justificación del Señor. Ahora, pero no es el único pasaje que nos podría dar una luz acerca de ese punto. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, el cual es aún más contundente en cuanto a la salvación solamente por la fe, dejando las obras como un axioma secundario, solamente pasándolo a segundo plano, y en todo caso como una muestra de crecimiento, como una acción que nosotros hacemos cuando estamos en el Señor, pero no como herramienta para la justificación. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una completa afirmación contundente en contra de que las obras sean necesarias para la salvación. Pero sigue aún más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sé que algunas personas podrían decir, ¿por qué lees 8 y 9 y el 10 como que te lo quería saltar? Bueno, es que el versículo 10 está hablando sí de las obras y está hablando de la necesidad de que el cristiano haga obras, pero como fruto de la salvación obtenida previamente en los versículos anteriores. Versículo 8, la palabra sesusmenai, que es salvos, porque por gracia sois salvos, sesusmenai, significa básicamente lo mismo: ser librados, ser perdonados, ser salvados, ser rescatados. Entonces, ahora la palabra que nos está refiriendo Pablo en el libro de Efesios, salvos por medio de la fe, está diciendo que nosotros somos libertados, está diciendo que nosotros somos rescatados a través de la fe. Entonces tenemos que la fe es la herramienta, es el punto que nosotros necesitamos tener para obtener la salvación y la justificación, es decir, tanto como para ser declarados justos como para ser rescatados de nuestra condición de pecadores. ¿Cómo sé que aquí en este contexto está hablando de rescate de nuestros pecados? Porque el versículo 1 hasta el versículo 5 nos está hablando justamente de cómo es que los cristianos se movían de una forma inmoral, cómo se movían de una forma pecaminosa en todo momento, pero es por gracia, por medio de la obra de Jesucristo, que estos son rescatados. Y aquí quiero aclarar un punto, porque a veces se malentiende el concepto de la sola fe en el asunto en que se piensa que sola fe significa únicamente creer y ya se acabó. Como dije al principio, la sola fe es en cuanto a la participación o en cuanto al requisito que se le da al ser humano, su breve aportación, si lo pudiéramos llamar de esa manera, que tiene dentro de la salvación. Es solamente por medio de la fe. De hecho, aquí dice que la propia fe es un don de Dios. Entonces no es como así decirlo, algo que el ser humano haga de sí mismo, sino que es algo que también viene de Dios para con nosotros, para obtener esa salvación. Así es que realmente es muy poco, pero este propio versículo también nos está hablando acerca de la gracia y también está hablando acerca de Jesucristo, que son otras dos de las dos solas que defendía la Reforma Protestante, solo Christus y sola gracia. Entonces entendemos que Jesucristo es importantísimo para la salvación, la gracia es importantísima para la salvación, pero esto proviene directamente del Señor hacia nosotros, y en cambio la fe es algo que nosotros hacemos hacia el Señor. No estoy hablando de monergismo, no estoy hablando de sinergismo, es decir, de que si el hombre participa o no en su participación. Eso es un tema que vamos a ver en otro video, por lo pronto nos bastamos en esto. Pero esto tiene todavía un valor más importante cuando vamos al libro de de Romanos capítulo 5, versículo 17 al 18, porque no se trata solamente de una justificación declarativa. No se trata solamente de que Dios ve nuestro arrepentimiento, de que Dios ve nuestra fe y nos declara justificados, nos declara perdonados, nos exonera por el único poder de su palabra, sino que se trata de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros por medio del sacrificio que Él hace en la cruz. Y es lo que vamos a ver ahora. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo.
Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, cuando nosotros somos declarados justos, es porque literalmente Jesús imputa esas justicias sobre nosotros. Dios está imputando esas justicias sobre ti y sobre mí, las justicias que ejerció Cristo. Entonces, amados, ser declarados justos significa que ahora nosotros estamos revestidos de esa justicia que Cristo ejerció durante su propia vida. Y mis amados, en cambio nosotros imputamos nuestros pecados, nuestras iniquidades sobre la espalda del Señor, las imputamos sobre Él. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, que era el versículo que estaba confundiendo, y ya con ese terminamos el punto del video. Creo que queda muy en claro cómo es que realmente se debería entender la salvación por fe, no como una declaración en la cual una persona puede simplemente creer y de ahí en adelante pues actuar perversamente, sino que es el método inicial para que nosotros podamos ser salvos, recibir el Espíritu Santo, y de ahí las buenas obras van a ser un derivado de esa salvación, van a ser un fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero estas obras no pueden preceder a la justificación efectuada por medio de la fe. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, que es uno de los versículos más hermosos que tiene. Todo versículo en la Biblia es hermoso, pero quiero que leamos este. 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo este acto de la justificación que Cristo hace sobre nosotros se hace por completo en la cruz del Calvario. Jesús toma el acta de los decretos que era contraria a nosotros, las acusaciones penales que se nos estaban haciendo en nuestra contra. Él las toma, las quita de en medio de nosotros y las clava en la cruz, las clava en ese lugar donde Él mismo derrama su sangre, donde Él mismo muere, y luego dice que Él se levanta, despoja a los principados, a las potestades, y al final triunfa sobre todos ellos. Entonces, amados en Cristo, la justificación por medio de la fe no es un pretexto para que el cristiano pueda actuar en pecaminosidad deliberada, pero es una esperanza de que nosotros, siendo pecadores, estando muertos en delitos y pecados, siendo incapaces de obrar de manera positiva por propia voluntad, podamos obtener la salvación de Cristo por medio de la imputación de su justicia sobre nosotros, única y exclusivamente a través de la fe. Es lo único que el ser humano en todo caso pudiera aportar para su salvación. Les repito, el sinergismo y el monergismo lo vamos a ver en otro video. Por lo pronto nos conformamos con ese punto de que si usted deposita su plena fe en la obra redentora de Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección, usted es justificado. De ahí en adelante, claro que sí, es un proceso gradual la conversión, claro que sí hay que cambiar, hay que hacer buenas obras, hay que amar, etcétera, cualquier otra clase de argumentos que le quieran añadir a la vida cristiana. Pero todo eso inicia y concluye, quiero aclarar, en el momento en que una persona deposita su plena fe en Jesús. Entonces, mis amados en Cristo, esto no se los digo para ser perezosos, para tener flojera, para que andemos descansando, habiendo trabajo, sino más bien para que tengamos paz. Eso es lo más importante, para que usted, mi hermano, para que usted, amado en Cristo, para que yo mismo tengamos paz para con Dios y sepamos que aún en los fallos, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que no nos sentimos verdaderamente dignos de haber recibido lo que recibimos, podamos gloriar a Dios de que nos lo ha dado como regalo por medio de la fe únicamente. Entonces, amados en Cristo, muchísimas gracias por ver el video. Pues espero que les haya gustado. Por favor, sigan viendo los videos, sigan compartiendo. Hay más videos aquí en el canal. Por favor, si tiene usted alguna duda, alguna pregunta para retroalimentar el contenido del video y podemos hacer más videos, más de temáticas más variadas,
pues por favor déjenlo saber en la caja de los comentarios. Como ya había mencionado en el video anterior, mi propósito con estos videos es llegar a un sector específico de personas, pero es una bendición que personas de todas partes pues puedan verlos, así es que si usted siente que les sirven y podrían servir a alguien más, comparte este video.